Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a el curso de enfermedad inflamatoria y el módulo de hoy es endoscopía en estas entidades. Para esta oportunidad, que realmente es un tema sumamente importante en enfermedad inflamatoria, como metodología diagnóstica, invitado al doctor Claudio Iglesias, que va a ser el coordinador del día de hoy. El doctor es profesor adjunto de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, gastroenterólogo pediatra, diplomado en endoscopía, máster en nutrición, y es el director jefe del Servicio de Gastroenterología, Patología, Nutrición y Endoscopía Digestiva Pediátrica del Hospital Pediátrico Centro Hospitalario Pereira Russell, de Montevideo, Uruguay. Y la secretaria en el día de hoy es la doctora Mariela Antonisca. Ella es gastroenteróloga pediatra y trabaja en el servicio donde estoy, en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Excelente endoscopista. Y bueno, vamos a dar comienzo, Claudio, los dejo a ustedes coordinar esta mesa, y vos harás la presentación de Claudia Sánchez. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy buenas, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación y por la presentación a este curso sobre enfermedad inflamatoria. La verdad que ha tenido un éxito muy grande, ha sido una excelente idea, por lo tanto los felicito a todos los organizadores. Un gusto coordinar este módulo con Mariela. Y les comento que, sin duda, como tú decías, la endoscopía digestiva tiene un rol preponderante, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien no es tan fácil hacer diagnóstico de enfermedad intestinal, hay muchos pilares, el clínico, la imagenología, etcétera, etcétera, la endoscopía tiene un rol preponderante, no solo porque podemos observar las lesiones que endoscópicamente es posible, sino que además nos permite obtener material para analizar al microscopio, clasificar el paciente. Por lo tanto, nos vamos a dedicar hoy a este tema en específico. Y para ello le doy la bienvenida a la doctora Claudia Sánchez, quien va a ser la disertante, que es gastroenteróloga pediatra, coordinadora del grupo de endoscopía del ASGAN, integrante del grupo de investigación en gastro y nutrición de la Universidad de Colombia, y es integrante de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, Colombia, donde ella trabaja. Entonces le damos la palabra para que nos brinde su conferencia y luego, por supuesto, recibiremos las preguntas y los comentarios que los oyentes quieran hacer. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, doctor Claudio, por la presentación, pero sobre todo muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar acá y sé que estar acá y presentar esta charla, pues es un agradecimiento al grupo de endoscopia LASCAN, de la que hago parte, de la que le agradezco a todos los integrantes, porque su trabajo es lo que hace que podamos reflejarlo en esta charla, y por supuesto pues a todos mis amigos y grupos de integrantes del grupo de estudio de enfermedad inflamatoria, que además de ayudarme con sus conocimientos y comentar sus pacientes, pues también incluso son mejores fotógrafos que yo, así que muchas de las fotos serán de ellos y los verán reflejados, que también son mis profesores y amigos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y cuando nos hablaban a nosotros o cuando me piden hacer esta charla acerca de la endoscopia en la enfermedad inflamatoria, la pregunta que a uno se hace es de lo que nosotros hemos aprendido de endoscopia. ¿Hay algo que sea específico que yo deba conocer para enfermedad inflamatoria? Y un poco cómo ha cambiado, pues digamos, como el tratamiento y sobre todo el blanco de nuestro tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria. De esta forma también ha cambiado la utilidad de la endoscopia en la enfermedad inflamatoria. Entonces, las preguntas que vamos a resolver son tres muy sencillas durante la charla, y es: ¿cómo hago eficiente la endoscopia para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria? ¿Cómo la utilizo de la mejor manera para llegar al mejor diagnóstico?
¿Cómo podemos hacer esta evaluación objetiva no solamente desde el diagnóstico, sino también en el seguimiento? Y cómo las herramientas emergentes nos van a ayudar un poco a mejorar el aporte de la endoscopia, no solamente desde el diagnóstico y seguimiento, sino también desde el tratamiento. Empezando con la primera parte, yo quiero mostrarles esta diapositiva, es un poco adaptado por mí, de los criterios de Porto y sobre todo de la revisión que se hace después de estos mismos y está publicada en el Journal of Colitis. Pero es que nosotros tenemos un panorama un poco más complicado que los adultos. Si bien la enfermedad inflamatoria previamente estábamos hablando de enfermedad de Crohn y colitis no clasificada y colitis ulcerativa atípica, aparecen después de los criterios de Porto dos fenotipos importantes adicionales en la enfermedad inflamatoria pediátrica. Uno, la colitis Crohn y dos, la colitis ulcerativa atípica. Con el agravante, o bueno, con el beneficio que la colitis ulcerativa atípica además tiene 5 fenotipos diferentes, que es el recto respetado, que es donde tenemos un compromiso izquierdo, y un recto respetado, un parche secal donde tenemos un compromiso izquierdo, y un parche solamente en el ciego con un transverso y un descendente conservado, sin inflamación. Una colitis ulcerativa donde tenemos compromiso del tracto gastrointestinal superior sin tener enfermedad de Crohn. Una colitis aguda severa, que es probablemente la más complicada y esta de corta duración, que ha sido realmente, hoy sigue siendo, yo creo, un reto muy importante para nosotros porque son estos niños que llegan con toda la clínica de una enfermedad inflamatoria pero aguda y hacemos las biopsias y no tenemos cambios en la histoarquitectura y nosotros decimos, pero hombre, esto no es crónico, pero sigue siendo, puede ser el debut de la enfermedad inflamatoria. Además de esto, nosotros tenemos la obligación, cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, pues de clasificar la enfermedad. Esta es la clasificación de París, como ustedes ven, pues tiene mucho de lo que tenemos que ver en la endoscopia, si hay estenosis, cuál es la extensión de la enfermedad. Entonces, definitivamente es un pilar y aunque las guías ECO hacen la recomendación que pues, la endoscopia en enfermedad inflamatoria la deben hacer personas que manejen enfermedad inflamatoria, la realidad de nosotros los gastroenterólogos pediatras es que tenemos que hacer la endoscopia probablemente de niños con enfermedad inflamatoria y el resto de patologías gastrointestinales. Entonces, esto de que solamente para la enfermedad inflamatoria puede hacer el endoscopista de enfermedad inflamatoria, que en teoría garantiza consistencia, calidad y seguridad, pues no es una realidad en que solo nos vamos a dedicar a eso, pero lo que sí es real es que nosotros podemos tener la perfecta preparación y la mente puesta en la enfermedad inflamatoria para hacer la mejor calidad del reporte y de la endoscopia que requiere nuestro paciente con enfermedad inflamatoria. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento para que sea eficiente la endoscopia en el diagnóstico y sobre todo en la clasificación de la enfermedad inflamatoria de sus pacientes? Que cuando uno vaya a la endoscopia tenga en la cabeza los criterios de Porto. Y los criterios de Porto, ¿por qué? Porque los ojos no ven lo que la mente no busca. No son fáciles. Fíjense que cuando los clasifican son 23 preguntas que nosotros tenemos que contestar. Y si bien, claro, entre más me hacen las preguntas, yo más me las aprendo para estar en la respuesta, yo quiero darles como unos tips pequeñitos de lo que esas preguntas implican en endoscopia para que cuando ustedes lleguen a la endoscopia sepan qué van a tener que contestar después y sepan cómo contestar. La clasificación de estas 23 preguntas nos lleva a los 5 fenotipos de los que yo les mostraba al inicio, que es un poco pues como la diapositiva adaptada, que es la enfermedad de Crohn, la colitis Crohn, la colitis ulcerativa típica, la atípica y la colitis no clasificada, antes indeterminada. Y también vale que nosotros utilicemos las herramientas que tenemos. Cuando uno quiere contestar esas 23 preguntas, no tiene que ir siempre al artículo y contestar una por una. Ya hay una app que nos permite hacerlo y esta app fue desarrollada por el doctor Ariel Levin, que pues es una persona que sabe muchísimo, trabaja en Tel Aviv, pero está dentro del grupo de Porto, hace parte de los criterios de Porto, del artículo de los criterios de Porto revisado, y es de las personas que más escribe de nutrición como tratamiento para la enfermedad de Crohn, así que está completamente avalado utilizar esta para ayudarnos una vez nosotros tenemos todos los datos de nuestro paciente, entrar al app y responder las preguntas que nos ayuda a identificar a cuál de los 5 fenotipos pertenece nuestro paciente. Y la primera pregunta en relación a endoscopia que nos hace pues los criterios de Porto es: ¿tiene granulomas bien formados no calcificantes en cualquier parte del tracto gastrointestinal? ¿Y cómo lo resolvamos? Fácil, tomando biopsias. Hay que tomar mínimo 2 biopsias de esófago, estómago, duodeno, ciego, transverso, sigmoides y recto. Son como los 5 en la inferior, los 5 segmentos que ellos deben clasificar y que debemos reportar.
La segunda pregunta que nos hacen es, ¿se encuentra o tiene usted úlceras profundas? Entonces es importante definir qué son úlceras profundas. Entonces las úlceras profundas son estas úlceras que tienen un centro deprimido y que a uno el borde le impresiona que se eleva, que es como 1 milímetro más arriba del centro de la lesión, como este también que estamos viendo. La otra pregunta que nos hace es, ¿hay empedrado? Entonces el empedrado es este patrón que puede ser segmentario y eso es muy importante que durante todos los patrones que vamos a ver, nosotros tenemos la obligación de definir si esto es segmentario o si esto es generalizado. Y en cada uno de los segmentos evaluados, ilion, ciego, transverso, sigmoides y recto, reportar cuál es el compromiso que encontramos. Este empedrado nosotros lo podemos ver generalizado como en esta primera diapositiva, o lo podemos ver segmentario como está en las siguientes dos, que una parte de la mucosa está comprometida y la otra no. La otra pregunta es si hay estenosis, y entonces pues esto es lo que es los hallazgos habituales de una estenosis en enfermedad inflamatoria, donde también es importante reportar el estado de la mucosa alrededor de la estenosis. Y también se vuelven muy importantes, por ejemplo, en la vigilancia de cáncer, porque estos sitios de estenosis son los sitios que siempre digamos, la posibilidad de que se desarrolle cáncer tiene que ver que entre más inflamación hay, más renovación celular hay, y entre más renovación, más riesgo de displasia y después metaplasia. Entonces es muy importante esta zona de estenosis en esos dos aspectos y reportar si pasa o no pasa el endoscopio. La siguiente pregunta que nos hace Criterios de Porto es fistulizante. Entonces el fistulizante lo vemos desde esta enfermedad perianal, que vemos las fístulas de esta niña que tenía además de toda una alteración de la región perianal, tiene una fístula con secreción purulenta, o lo podemos ver en la endoscopia haciendo una retro, que realmente en este se permite la retro porque el compromiso pues no era un compromiso severo, pero si es una colitis hemorrágica, hacer una retro, pues el riesgo de perforación es altísimo. Entonces pues no hay necesidad de hacerla, pero si la endoscopia lo permite y la sospecha es alta, pues se puede intentar. La siguiente pregunta de los criterios de Porto que tenemos que resolver durante la endoscopia es el mejor momento para estudiar la región perianal, porque muchos, y sobre todo los adolescentes en la consulta, y cuando llegan de primera vez son muy reacios al examen genital completo. Y pues se entiende si es la primera vez que me está viendo, pero si ustedes saben que le van a hacer la colono, pues probablemente es el mejor momento de aprovechar y hacer un muy buen examen de la región perianal. Estos siempre que tengan procesos como abscesos perineales, sospechen una fístula, así sean niños pequeñitos. Pueden ser tan leves como esto, que claramente esto no son plicomas por estreñimiento, o fisuras que son muy grandes, que son más allá de lo que realmente un estreñimiento puede producir. Y el compromiso ileal, en esto me voy a detener un poquito porque es muy, muy importante. Esta es una colonoscopia que hicimos en los inicios de la pandemia. Es una niña que venía con dolor abdominal, pérdida de peso y pues un compromiso muy, muy importante no tenía tanta diarrea, pero sí desde de la valoración antropométrica. Y veíamos todo el colon, como lo ven ustedes acá, con un patrón vascular conservado, sin edema. Este era el ciego de esa niña, que es un ciego, pues, a mi gusto, impecable. Y cuando vamos a hacer la ileoscopía, vemos esta válvula que ya no nos gusta tanto, y cuando pasamos al ilion, lo que nos encontramos es este ilion con úlceras acá, con erosiones, con muchísimo edema, estas úlceras lineales y serpiginosas que en el colon no habíamos visto. ¿Qué problema tenemos en pediatría? Que se han reportado fallas en la intubación fecal hasta del 20-25%. Yo quiero traer estos estudios un poquito para que veamos qué pasa en el mundo con esto de la intubación fecal. Este es un estudio de Australia, 652 pacientes, el 60% se hacen por enfermedad inflamatoria. Esto no es un estudio específico de enfermedad inflamatoria, sino una revisión de todas las colonos que ellos hacen. Y claro, lo que tenemos que ver es que en un porcentaje muy importante nosotros estamos pidiendo colonoscopias por sospecha de enfermedad inflamatoria.
una cosa muy importante es la preparación. Nosotros muchas veces justificamos no entrar al alivio, no llegar al ciego porque la preparación no es adecuada. Y fíjense que a pesar de que ellos tienen un 22% de preparación inadecuada, logran una intubación cecal del 96% y una intubación ileal del 92%. Yo no digo que una preparación inadecuada sea justificada, no sabemos que cuando hay lagos de materia fecal, hay úlceras que se nos pueden pasar, entonces definitivamente siempre tenemos que ir por una buena preparación. Lo que yo digo es que no necesariamente una mala preparación implica que no podamos hacer una intubación cecal o ileal. Y muy importante en este estudio, fíjense que casi el 70% de esas buenas intubaciones cecales e ileales la hace personal en entrenamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros reducimos este 3.1 promedio de colonoscopias por semana a 0.5% que muestra este estudio en Malasia? Pues primero que encontramos más efectos adversos, entonces tenemos, por ejemplo, ya la perforación en un paciente con Crohn. La tasa de intubación cecal del 96 baja al 68%, aunque pues es claro que cuando es enfermedad inflamatoria tratan de hacerlo y entonces llegan a un 72%, pero es muy preocupante que cuando no están pensando en enfermedad inflamatoria solamente hace una intubación ileal del 50% y esto es muy bajo, pues pensando en que igual solo el ilium podría estar comprometido y si usted no lo está pensando, entonces pues no hace como tanto mérito en tratar de pasar al ilium. Y en este mismo lugar, con tan poquitas, el personal de entrenamiento, digamos que se esfuerza un poco más y ellos logran una intubación cecal del 95 al 97 y suben la intubación ileal del 68 al 77%. Esto quiere decir que probablemente este personal de entrenamiento se toma más tiempo, él quiere hacerlo, sabe que se va a demorar, así que pues no tiene problema con eso y logran más que incluso los que no están en entrenamiento en teoría, pues ya lo han completado. Para cerrar esto de la intubación ileal, que me parece como que lo debemos tener mucho en el corazón, en este estudio de 181 colonoscopias, el casi 12% de los pacientes cambiaron el diagnóstico por llegar a la intubación ileal. Y viendo solamente el grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria, en el 17.7% de los pacientes con enfermedad inflamatoria cambió el diagnóstico por hacer intubación ileal. ¿Y esto por qué? Pues porque el 17% de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener solo compromiso ileal. Entonces es muy importante que lo sigamos intentando y uno dice, bueno, pero Claudia, la realidad es que no es siempre tan sencillo hacer la intubación cecal, la intubación ileal. Y esta pregunta se la hace la doctora Sauer en esta revisión que dice, bueno, ¿cuáles son cómo podemos lograr hacerlo? Y ella dice, bueno, primero es trabajo en equipo y por supuesto pues la preparación. En cuanto al trabajo en equipo, ¿por qué lo trae a colación? Y esta diapositiva la debo al grupo de trabajo de calidad en la colonoscopia del grupo de endoscopia de LATCAN, la doctora Michelle Higuera, el doctor Rafael Milanés, que están haciendo este trabajo. Y un poco lo que dice esta revisión es, mire, el ANAPSCAN dice que un gastroenterólogo pediatra debe hacer 120 colonoscopias para poder ser gastroenterólogo pediatra. Y cuando los estudios en adultos demuestran que si uno solo ha hecho 120 colonoscopias, solamente logra una tasa de intubación ileal del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que salimos como gastroenterólogos 6 años después de estar trabajando como gastroenterólogos, deberíamos pedir ayuda en las colonoscopias entre un 15 o 20% para garantizar esa intubación ileal. Hay una revisión, esta editorial de la doctora Sauer tiene que ver con la segunda referencia que está puesta acá, que es un trabajo de Pascuarela, donde él evidencia en la calidad de la colonoscopia que es más frecuente que se haga intubación ileal cuando la colonoscopia se hace en el centro de gastroenterología comparado, en el departamento de gastroenterología, comparado cuando se hacen salas de cirugía. Y esto tiene que ver con que en el departamento de gastroenterología, cuando no se puede hacer la intubación o no se logra el ciego, pues siempre hay otro gastroenterólogo al lado en alguna de las otras salas y uno lo llama y le pide ayuda y le colabora, mientras que en la sala de cirugía está el neuro, el ortopedista, el cirujano, pero pues nadie que le pueda aún pues colaborar. Un poco la conclusión de esto es que crear una cultura en la que se busque ayuda no es signo de debilidad o de falta de pericia, sino al contrario. Deberíamos entenderlo como un requisito y el que no está pidiendo ayuda para lograr la intubación cecal o lograr la intubación ileal, él es el que lo está haciendo mal. Esto un poco en aras de mejorar la intubación ileal. La otra pregunta que nos hacen los criterios de Porto es si hay un compromiso en parches. Entonces quería mostrarles este video, pero lo ponemos aquí en silencio y a ver acá empieza.
Entonces, fíjense que en este, por ejemplo, nosotros tenemos una mucosa que se ven unos pliegues adecuados, delgaditos, con un patrón vascular parcialmente obliterado, pero cuando vamos avanzando empezamos a encontrar por parches estas úlceras y este edema, y pues ahí la importancia de realizar una colonoscopia completa para poder reportar por segmentos. Para completar y para finalizar las preguntas que nos van a hacer los criterios de Porto para la clasificación de nuestros pacientes, nos van a preguntar por la presencia de úlceras aftosas, que son estas que ustedes ven acá, lesiones blanquecinas con halo eritematoso, o esto que estamos acostumbrados mucho a ver, por ejemplo, en enfermedad celíaca, pero que cuando se descarta es compromiso, por ejemplo, de Crohn, que es este patrón como en cepillo. Esta es la Biblia seguro por mucho de lo que debemos saber en enfermedad de endoscopia en enfermedad inflamatoria. Y la primera cosa que ellos nos llaman la atención, a pesar de que estos artículos van dirigidos a gastroenterólogos pediatras, es que cuando debemos hacer el diagnóstico, cuando debemos llevar a un paciente a endoscopia. Y seguro que esto no lo tenemos que discutir acá entre nosotros, los signos de alarma para definir hacer una endoscopia, pero el llamado de atención en esto es que esos criterios, esos signos de alarma, debemos difundirlos entre todos los médicos de atención primaria, el médico que en general en Colombia o generalista, el médico familiar, el pediatra debe tener muy claro cuándo remitirnos un paciente, y todo paciente que llegue a nuestra consulta así sean síntomas como inespecíficos, con PCR y BCG elevada, deberíamos llevarlo a un estudio endoscópico. Y basar un poco esto de la calprotectina, que la utilizamos nosotros mucho para el seguimiento, pasársela un poco al pediatra, no para que defina cuándo va a remitir al gastroenterólogo, sino para que cuando llegue con nosotros tengamos ese valor y podamos ser más claros en la decisión. Ahora, es muy claro que a nosotros los gastroenterólogos pediatras no nos piden que seamos específicos antes de hacer la endoscopia para diagnosticar enfermedad inflamatoria. En este estudio del Hospital de Portland, en Londres, hacen 44 colonoscopias para diagnosticar 44 para diagnosticar 22 pacientes con enfermedad inflamatoria, lo que significa que la tasa o la sensibilidad es del 51%. Hacen 44 para diagnosticar 22. Y está bien, eso es lo que debemos hacer. O sea, lo que no nos puede pasar es que nosotros dejemos un niño con una posibilidad inflamatoria por fuera de hacerle el estudio de colonoscopia, porque vamos a aumentar esto, que son, digamos, el retardo en el diagnóstico, que claramente de manera estadísticamente significativa se ha asociado con aumento de todas las complicaciones. Desde la diferencia entre todas las complicaciones en diagnosticada a los 4 meses versus diagnosticada a los 2 años, es que hay más enfermedad perianal, más estenosis, más riesgo de cirugía, más fístulas y más perforación. Esta diapositiva la ha mostrado el doctor Amil en la charla previa, así que digamos es recordar que la endoscopia alta es absolutamente necesaria porque llega al 7.5 de diagnóstico en pacientes solo por los hallazgos en la endoscopia alta. ¿Y qué podemos encontrar en la endoscopia alta? Úlceras en el esófago, podemos encontrar úlceras en el duodeno, podemos encontrar esto que son los que antes llamábamos pseudopólipos, ahora se llaman pólipos postinflamatorios, y pues que también son muy importantes hallazgos, por ejemplo, en el duodeno. Ahora, ha sido muy claro que la subjetividad nos caracteriza, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos está leve, ha mejorado, no ha mejorado. Si nosotros mismos estamos haciendo la colono de control con el niño, pues nos gusta decir un poco cuál es mi apreciación, que muchas veces también está ligada a la evolución clínica del niño, y en esto tenemos que ser un poco más, digamos, metódicos y sistemáticos, porque esto del treat to target tiene que ver con que nosotros debemos tratar de procurar la curación mucosa, y la curación mucosa está definida por los hallazgos endoscópicos. Más allá de que la histología es importante y hay que reportarla, nosotros tenemos la obligación en este momento de, a través de la endoscopia, estar definiendo si hay o no hay curación mucosa. Ha sido tan importante definir los criterios o la actividad, pues que hay una historia completa de los scores que se han desarrollado hasta llegar en el 87 a estos que son el índice de Mayo, que a mí
Pues me gusta mucho porque visualmente es muy sencillo, es fácil de imprimir y tener en el computador al lado del computador donde estamos haciendo el reporte. El índice de Mayo, como los índices anteriores, tiene en cuenta mucho la friabilidad de la mucosa, y el Mayo 0 es donde encontramos una mucosa que tiene unos capilares que se ven muy bien, no hay erosiones, no hay sangrado, es una colonoscopia, una mucosa normal. En el Mayo 1, entonces ya tenemos eritema en toda la mucosa, el patrón vascular está parcialmente obliterado y es una mucosa friable, pero no encontramos sangrados activos. En el Mayo 2, la característica es que ya ahí sí no vemos nada de patrón vascular, el eritema por supuesto es generalizado y tenemos erosiones que no se tenían en el Mayo 0 ni en el Mayo 1. En el Mayo 3, además de los hallazgos anteriores del eritema, la pérdida del patrón vascular, importante que tiene casi sangrado espontáneo y úlceras, que eran las que definíamos ya como más grandes que las erosiones. ¿Qué problema tienen todos estos scores hasta el score de Mayo? Que no tienen una validación específica entre los índices de respuesta versus la remisión, aunque tenemos valores normales para eso. En relación a esto se desarrolla entonces el índice de U6. El índice de U6 es, pues, a mi gusto mucho mejor, pero más complejo. ¿Qué ventaja tiene? Que tiene muy buena relación interobservador. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que mira exactamente lo mismo que el índice de Mayo, de alguna manera en cada uno de los patrones, el patrón vascular, en sangrado y en erosiones, él va dando unos puntos normales. Vamos a verlo en fotos porque creo que se retiene muchísimo más el U6 así. En el patrón vascular uno puede clasificarlo desde 0 hasta 2. Entonces el 0 es completamente normal, están todos los capilares, esa red, esa arborización que se ve muy clara. En el 1 nosotros tenemos una obliteración parcial, entonces hay partes donde se alcanza a ver, pero uno no lo ve claro, pues tan claro como en el 0. Y en el 2 sí, francamente, hay una pérdida de todo el patrón vascular. En relación al sangrado que puede haber en la mucosa, en el 0 nosotros tenemos que pues, no hay nada de sangrado. En el 1 tenemos esos parches esas manchas de sangre fresca o coagulada pegada a la pared, pero no hay sangrado activo. En el 2 tenemos esos laguitos de sangre en la mucosa que ya los encontramos espontáneos. Y en el 3, cuando hay franca hemorragia, esa colona donde nosotros entramos y el colono se empapa de sangre y uno lo lava y otra vez vuelve a untarse de sangre, parece como si fuera pues, materia fecal, está muy lleno. En el último ítem que el U6 califica es si hay erosiones y úlceras. Entonces, en la primera nosotros tenemos una mucosa que no tiene ninguna erosión ni tiene úlceras. En el 1 tenemos una mucosa que tiene lesiones puntiformes, pero no tiene erosiones francas. En el 2 tenemos erosiones puntiformes, pero no tenemos úlceras francas, perdón. En el 2 tenemos úlceras ya cubiertas de fibrina, pero son úlceras superficiales. Y en el 3 tenemos las úlceras de las que hablábamos al inicio, que son esas úlceras profundas con el borde elevado, que parece que fuera como 1 milímetro más arriba. Una cosa muy importante es que no podemos reportar una enfermedad de Crohn con un Mayo, a pesar de que sea una colitis Crohn. ¿Y esto por qué? Porque cada enfermedad tiene un compromiso diferente en diferentes segmentos. Entonces existen scores, unos para la colitis ulcerativa y otros para la enfermedad de Crohn. Para la enfermedad de Crohn está el índice de severidad de enfermedad de Crohn, endoscópico de enfermedad de Crohn, que nos va a hacer estas preguntas: si hay úlceras profundas, superficiales, longitud de las úlceras y longitud de la mucosa comprometida. Este es un ejemplo de cómo lo calcularíamos. Entonces, acá ya pasa a ser importante cada uno de los segmentos. En Mayo, simplemente la descripción de la mucosa, es muy importante que nosotros digamos a qué el Mayo que estamos reportando, a qué segmento corresponde, porque tenemos, recuerden, el fenotipo, por ejemplo, del recto preservado y es muy importante. Pero habitualmente, pues como nosotros estamos viendo, son índices de adultos, ellos no tienen en la cabeza los fenotipos pediátricos. Entonces, el Mayo le toca a uno reportarlo por segmentos e interpretarlo de esa forma.
En Crohn, este índice, todos los índices son de adultos, como ellos sí ya están pensando en compromisos diferentes por segmentos, entonces cada segmento tiene una calificación dependiendo de los hallazgos que tenga, y ahí se hace la suma al final de cada, se hace la suma por renglón y luego del total para definir el CDI. Es muy largo y entonces lo hace un poco dispendioso, por eso luego existe el índice simplificado, que básicamente hace las mismas preguntas, pero también se debe hacer en los 5 segmentos. Otra cosa muy importante es que tenemos pacientes que han sido operados colectomías y pues ya entonces esto no le puedo clasificar a pesar de que es Crohn, qué pasa con el hilo, con el recto, porque ni siquiera tiene colon. Entonces me estaría haciendo la clasificación por cualquiera de los otros scores solamente por un segmento y pues ya ahí digamos que el valor lo pierde totalmente. Entonces, en estos que son los seguimientos importantes de hacerlo para el riesgo de recurrencia postquirúrgica, está el Rutgers como score para aplicar en los pacientes y en la evaluación endoscópica postquirúrgica. Yo se les mostraba ayer cómo el interés por hacer objetivas estas evaluaciones ha llevado a que nos lo pongan en las mejores herramientas y, por ejemplo, el grupo de estudio del argentino de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa en su página tiene cada uno de los índices con el link específico para que los busquemos, que al final llevan a esta página que también es muy importante. Y como cuña, el doctor Melquisedec Vargas en Colombia ha desarrollado una app que nos va a permitir desde el celular, porque lo que tiene la anterior, particularmente, personalmente hablando, es que desde el computador va muy bien, pero desde el celular es un poco difícil de hacer. Entonces esta puede ser una oportunidad para mejorar. Me gusta mucho lo que escribe el doctor Melquisedec Vargas. Es un proyecto que pretende generar la unificación de conceptos y dar a la población médica una herramienta de fácil uso y aplicación. Está disponible para el ambiente Android, no para el iOS. Seguramente va a tener, es de él, mía. Probablemente van a incluirse más cosas más adelante, pero los invito a que sea una herramienta que ustedes usen, sobre todo por la posibilidad o por el hecho de que es algo nuestro, ¿no? ¿Cuál es la recomendación en el grupo de Porto en relación a los índices? Pues básicamente ellos recomiendan todos los que los que les he presentado, pero quiero en cuanto a fortalezas y limitaciones decirle cuál podría ser pues mi recomendación. En cuanto a enfermedad de Crohn, el índice simplificado, además, pues a pesar de que tiene la limitación de los puntos de corte que lo tienen todos, es importante que tenga una excelente correlación interobservador que se correlaciona con cosas clínicas que a nosotros nos interesa, que fíjense que, por ejemplo, en enfermedad de Crohn no es tan bueno la endoscopia en relación, por ejemplo, la clínica en relación a la endoscopia. Entonces, el hecho de que este índice se relacione mejor con los niveles de calprotectina, que tampoco son lo mejor para Crohn, pero por ejemplo, este sí es un parámetro muy importante para tener en cuenta y es el tiempo en remisión clínica libre de esteroides. Entonces eso sí nos puede interesar porque a nosotros lo que nos interesa al final es que el paciente no tenga recaídas, que la evaluación que yo esté haciendo y el tratamiento que yo le estoy dando me evite que tenga recaídas. Este es el score que tenemos que utilizar para el postquirúrgico, no hay otra forma porque es el único que hay. Y para colitis ulcerativa, pues mi recomendación es utilizar el índice de Mayo, porque a pesar de que no tiene tan buena relación interobservador, es muy fácil de usar. Más allá de cuál elijan, elijan uno, elijan el que ustedes quieran, pero hay que empezar a utilizarlos. La única forma en la que nosotros nos vamos dando cuenta, por ejemplo, esto que yo les estoy diciendo, que el índice de Mayo, ellos, claro, como ellos en general, si tienen, ellos lo clasifican como proctocolitis, colitis izquierda o pancolitis, pero ellos no tienen en cuenta, por ejemplo, que yo tengo que hablar de la severidad de una colitis ulcerativa atípica con una colitis izquierda distal y con un parche secal. Entonces yo tengo que describir el compromiso de dos segmentos diferentes y el Mayo, entonces me toca reportar 2 Mayos, más o menos. Entonces, pero el utilizar esto es lo que nos va a dar la posibilidad de registrar nosotros los índices propios y que las falencias de esto nos lleven a crear los adecuados. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esos índices? Porque al final para lo que yo lo hago es para saber qué tengo que hacer con ese número, a dónde lo llevo. Entonces, lo primero es cuando uno tiene la idea de, oiga, me está sirviendo el tratamiento, entonces yo puedo tener una respuesta endoscópica y eso significa tener una disminución del índice de severidad en Crohn mayor o igual a 5 o una disminución en el simplificado mayor o igual a 2 para Crohn. Para colitis ulcerativa
que el mayo mejore o disminuya, perdón, mayor o igual a 1 punto, o el U6 mayor o igual a 2 puntos. Y en la remisión endoscópica, cuando hablamos de remisión endoscópica, cuando el índice simplificado de enfermedad de Crohn está menor o igual a 2 o el mayo está menor o igual a 1. Y este, que es nuestro blanco, a lo que deberíamos llegar, la curación mucosa, ojo que no es lo mismo que la remisión histológica, seguramente, y lo hablábamos, lo discutíamos ayer, seguramente la remisión histológica en colitis ulcerativa y que ya no haya inflamación transmural en el Crohn serán los objetivos finales del tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Pero por ahora conseguir esto, la curación mucosa desde la evaluación endoscópica con un índice simplificado de Crohn de 0 y un mayo 1,6 de 0, cambia el curso de la enfermedad inflamatoria, cambia la historia natural de la enfermedad inflamatoria y disminuye el riesgo no solamente de recaídas, sino también de complicaciones futuras. Y un poco el resumen de esto es que lo que dice el grupo de Porto es que los utilizamos muy poco, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo utilizamos muy poco los índices de actividad en endoscopia y que tenemos que utilizarlos para definir si hay que desarrollar nuevas puntuaciones que nos permitan comparar el tratamiento que está teniendo o la eficiencia de los medicamentos, optimizar el tratamiento al treat to target, que es nuestro punto, nuestro blanco de tratamiento. Ahora, la otra pregunta es cuándo repetimos los estudios endoscópicos. Bueno, primero, pues hay como que estandarizarlo. En el diagnóstico, ¿cuándo tengo que repetirlo? Cuando el estudio endoscópico no sea conclusivo porque yo lo hice, creo que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria y la histología me da otra cosa muy diferente, o a pesar de lo que me dio la histología, yo le di un tratamiento, el paciente no mejoró porque me decía que es una colitis aguda infecciosa y yo di tratamiento y esto no mejoró y el paciente es clínicamente muy importante, una actividad clínica o una sintomatología muy importante, se debe repetir. Y ellos aclaran que, por ejemplo, también lo discutíamos ayer, no se deben realizar endoscopias en pacientes que ya se diagnosticaron, a pesar de que no se hizo, por ejemplo, una colonoscopia completa porque estaba una colitis aguda severa y solamente se hizo recto sigmoide, y entonces yo cómo sé si es una pancolitis y yo cómo sé si tiene Lilium o no lo tiene Lilium. Entonces no, está con tratamiento, repitámosle ahora y está bien clínicamente y tiene la calprotectina baja, no repitámosle a ver qué encontramos pues para completar el porto. No tiene mucho sentido cuando ya tiene tratamiento porque probablemente eso ha cambiado los hallazgos. En el seguimiento, siempre recomiendan hacer endoscopia cuando vamos a hacer cambios importantes de tratamiento, tanto cuando vamos a decidir subir, por ejemplo, pasar de inmunomoduladores a biológico, o cuando el paciente lleva un montón con biológico y yo digo, hombre, ya va tan bien, no ha tenido ninguna recaída, tiene curación mucosa, yo me quiero bajar, pues tengo que ver si de verdad tiene curación mucosa antes de escalar tratamiento. En pacientes sintomáticos, donde no es claro que sean síntomas relacionados con la enfermedad inflamatoria, esto es muy importante porque yo puedo tener una colitis ulcerativa y el niño tiene síndrome de intestino irritable y le duele la panza y viene por dolor abdominal y pues digamos no tiene diarrea, no tiene sangrado, no tiene deposiciones nocturnas, cumple con su actividad, pero sigue con dolor. Y resulta que la calprotectina está baja, yo estoy ante la duda de que le está doliendo mucho, le molesta mucho o puede que interfiera parcialmente con sus actividades. Necesito saber si tiene o no tiene actividad. Es una de las indicaciones de repetir el estudio endoscópico. En este caso, pues si ya se ha definido colitis ulcerativa, pues sería solamente la colonoscopia. Y en enfermedad de Crohn es muy importante para asegurar la curación mucosa. En este estudio de NUTI que tiene que ver con el seguimiento de la curación mucosa en biológico, con uso de biológico ya se da cuenta que el 50% de los niños que tienen remisión clínica tienen actividad endoscópica. Entonces Crohn y clínica no es tan confiable como la colitis ulcerativa y el PUCAI. Entonces lo discutimos un poco con la doctora Mónica antes de empezar. Crohn, si usted quiere asegurar curación mucosa, a pesar de que el paciente esté asintomático, requiere repetirla. Y en colitis ulcerativa, pues si uno tiene el paciente asintomático, pero tiene una calprotectina elevada y quiere saber si tiene curación mucosa o no, o si tiene que cambiar el tratamiento, debería repetir la endoscopia. Y muy importante, después de la resección intestinal, entre 6 y 12 meses después de realizarla, y esto tiene que ver con que los pacientes mejoran muchísimo después de la cirugía, porque les quita a uno el segmento que está más comprometido y más inflamado y que más desgaste, tanto metabólico como energético, les está demandando. Entonces mejoran mucho. Son pacientes que habitualmente se operan en un estado, por ejemplo, de absceso, de sepsis, entonces probablemente tratamientos como biológicos no los tienen y entonces salen de la cirugía y se dejan, por ejemplo, con azatioprina y uno dice, hombre, como van tan bien, no, dejémoslo quieto y puede ser que tenga actividad
cantidad y que ese inmunomodulador no sea suficiente para garantizar la coloración mucosa y lo que sigue de la enfermedad. En POUCH, porque los niños también tienen POUCH irritable, y entonces para ir, no siempre que un niño con POUCH tiene diarrea y tiene escalambres y tiene entonces tiene una pouchitis, sino que puede tener un POUCH irritable y hay que hacer el diagnóstico diferenciar y descartar complicaciones como estenosis. ¿Cuándo no debemos hacer endoscopia? Cuando tengo un megacolon tóxico, pues eso es un riesgo de perforación y eso es una urgencia quirúrgica que no está fuera del alcance endoscópico. Y cuando tenemos colitis aguda severa, muy importante que no nos vamos por la colonoscopia total y ahí se olvidan de todo lo que les dije del hilio, porque pues este paciente lo que necesitamos es un diagnóstico, pero claramente pasar de una sigmoidoscopía aumenta mucho el riesgo de perforación. Y tenemos pues todo esto de las tecnologías emergentes, entonces está la cápsula. Lo que dice Porto es que siempre que la podamos usar, ojalá, que nos mejora mucho el rédito diagnóstico, nos mejora saber si tiene compromiso del intestino delgado, nos permite calcular la actividad de inflamación. Importante que nos llevemos en la cabeza que se puede usar en todos los niños mayores de 2 años y no se va a impactar ni en el píloro ni en la válvula ileocecal. Y que si ustedes no la pueden deglutir, se puede poner con seguridad a través de endoscopia. Ojo que esto de los 2 años es en niños con un peso y una talla para 2 años. Si son niños más chiquitos, pues probablemente no, y nos tocará pues solamente con la enteroresonancia. ¿Cuándo? Cuando la enteroresonancia me dice que está normal, pero el niño sigue con anemia, por ejemplo, los hemos tenido, y yo sigo pensando que el compromiso es donde el endoscopio no me permite ver. Y siempre debe hacerse el índice de Lewis, que también es el índice de actividad. La ventaja en esto es que los calcula pues el software que trae la cápsula. Y si estos son los hallazgos de la cápsula: úlceras con fibrina, edema de los pliegues, podemos ver áreas despulidas de la mucosa con úlceras lineales, con este edema de las vellosidades, que normalmente no debería haber las vellosidades. Fíjense que todo esto tiene agua, o sea, la magnitud está para todo el campo, y los pliegues deberían ser así de pequeñitos y estos los ve uno muy hematizados, muy grandes. Y las úlceras aftosas de las que hablábamos en la colonoscopia, igualitas se ven en la cápsula con el centro blanquecino y el halo eritematoso, o las erosiones y la alteración visual de la arquitectura de las vellosidades, como lo vemos acá. Esta es una cosa muy importante en las nuevas tecnologías, y es, por ejemplo, la enteroscopia, cómo nos van a ayudar a nosotros en enfermedad de Crohn. Tenemos que quitarnos un poco que esas áreas de estenosis, y se han descrito intestinos cortos secundarios a múltiples resecciones por enfermedad de Crohn. Esto, claro, ha cambiado mucho con el uso de biológicos, pero deja de ser una posibilidad que estemos haciendo resecciones intestinales cuando tenemos herramientas tan valiosas como estas, que es, por ejemplo, la enteroscopia de doble balón, y los balones de presión controlada nos permiten hacer dilatación. Importante, tanto antes de la cápsula, eso se me olvidó decirlo, como antes de hacer una enteroscopia con doble balón, es hacer una enteroresonancia y definir la vía por la cual se va a realizar la dilatación, si es retrógrada o anterógrada. Esto un poco es lo que se debe hacer, para lo que nos sirve el doble balón en el momento en que se va a hacer una dilatación. Se llega, se instila el medio de contraste y se verifica el área de la estenosis, y una vez identificada el área de estenosis se tienen que inflar los 2 balones, porque esto es lo que nos da que se quede quieto. La enteroscopia, a diferencia de la endoscopia alta, aunque puede hacerse pues por arriba, esto se comporta como si fuera una colono. También se hacen asas que pues tienen que reducirse, pero sobre todo uno no puede mantener el lugar tan fácil como lo mantiene en la endoscopia, como hacemos por ejemplo una dilatación de esófago. Entonces acá hay necesidad de inflar los 2 balones para que se quede quieto el enteroscopio, y ahí sí realizar el proceso de dilatación, que puede ser, pues se hace idealmente con balones de presión controlada del diámetro según la estenosis que se esté marcando. Un poco nos puede ayudar la enteroresonancia previa para calcularlo. Se rectifica el lugar, porque uno no puede estar en ángulo para realizar una dilatación, debemos ponerlo como si estuviéramos en el esófago, y esto lo hacemos a través de reducir asa y con el doble balón, y se infla el balón y se puede verificar por fluoroscopia que se hace la dilatación.
En el SHASEC nos hacían un entrenamiento, pues hacían una presentación y ellos lo hacen sin fluoroscopia. Como ustedes lo van a ver, esto pues es de otra página, pero es básicamente como en Jerusalén, en el hospital del doctor Dan Turner. Ellos lo hacen bajo visión directa y fíjense cómo, voy a mostrarles acá pararlo, después de que se infla el balón, ustedes a través del balón inflado pueden, quiero que lo miren con detalle, evidenciar la mucosa y qué pasa. Entonces, así, ustedes ven si hay perforación o no, y es una forma en la que ellos básicamente en ese hospital no lo hacen con fluoroscopia a la dilatación. Esto es una dilatación directa por colonoscopia desde el ilio, que es como se podría hacer, y después uno, igual que en el esófago, desinfla el balón y verifica qué ha pasado con la mucosa. Y entre las nuevas tecnologías, también es importante ver que esta tecnología de mejoramiento de la imagen en endoscopia nos va a llevar probablemente a que los índices de Mayo y de actividad también cambien. Este es un estudio del doctor Kanmura donde hacen una comparación entre lo que se ve en endoscopia de luz normal y en endoscopia con LSI, que básicamente esta técnica lo que hace es que contrasta mucho los colores, pone más blanco lo blanco, pone más de color lo de color. Nosotros para eso también tenemos el NBI, tenemos la endoscopia de magnificación, que también es otra posibilidad, pero este estudio fue hecho con LSI. Y que se daban cuenta que a pesar de que a la luz parecía un Mayo Score de 0, ellos sí encontraban con el LSI hallazgos. Y de los pacientes con score de Mayo en 0, el 9% tenían LSI positivo. ¿Y eso qué significó en el seguimiento? Que los que tenían LSI positivo tenían una recaída hasta del 37% comparado con los LSI negativos, que solo tenían una recaída del 3.2%. Es decir, que los LSI positivos tenían 14.8 veces más riesgo de hacer recaída que los que eran LSI negativos, a pesar de que en teoría eran un Mayo Score de 0. Nos va a tocar aprender mucho de magnificación, que antes se usaba solo para cáncer y nosotros lo dejábamos un poco como no es para nosotros, pero se vuelve muy importante. Y la última cosa de la que vamos a hablar es de vigilancia de cáncer. Es muy importante saber que la vigilancia de cáncer no es un valor absoluto, está estratificado de acuerdo al riesgo que tienen los pacientes, y en general, pues digamos que la grande es después de 10 años de inicio de la enfermedad. Después de 8 años, es decir, pacientes mayores de 16 años en general, empieza a hacerse si tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que yo desarrolle cáncer? Lo decíamos un poco antes, entre más inflamación, más reparación. Y entre más reparación, todo lo que implique más mitosis y va a determinar más riesgo de displasia en cualquiera de sus procesos de mitosis. Entonces tenemos el riesgo de que sean por colitis. Los que tienen más riesgo de esto son los que tienen una colitis extensa, los que tienen una alta carga de colitis son estos pacientes que todo el tiempo están en recaída, recaída, recaída y con colitis severas o moderadas, o pacientes que tienen historia familiar de cáncer colorectal en menores de 50 años. Entonces, si el paciente tiene los tres, básicamente, pues debería hacerse cada año la vigilancia. Para los que tienen más de dos o más, pues debería hacerse cada 3 años, o cual que tenga alguno de estos, uno solo, al menos una vez cada 5 años. Y esto es, pues básicamente, que se nos reduce a que el 70% de nuestros pacientes que son pancolitis, pues deberían tenerla cada 5 años. La edad como factor de inicio, como factor único en los análisis multivariados, no ha representado que los niños solo por la edad tengan mayor riesgo, pero cuando uno lo compara con la severidad, que siempre es mayor entre más temprano se diagnostica, realmente la severidad es la que manda la parada en el riesgo de cáncer de estos niños. Importante que los pacientes que tienen colitis esclerosante tienen mucho más riesgo. El odds ratio de ellos comparado con una colitis ulcerativa que no tenga colitis esclerosante es de 4 veces más riesgo de hacer cáncer colorectal, y estos requieren una vigilancia anual o bianual. Importante, y esto es complicado, ¿no? Porque nosotros decimos, pero nosotros a veces tenemos que vigilar mucho a los niños, si tienen recaída, y con todas esas veces que toca pues repetirles, no se puede hacer cuando tienen actividad, porque se puede confundir con displasia. O sea, el momento de hacer la vigilancia es en un momento en el que el paciente está idealmente en remisión clínica mínima.
Y cuando nosotros hacemos esta endoscopia, vuelve y juega que tenemos que empezar a utilizar cosas que tal vez no estamos tan acostumbrados, y es la cromoendoscopía. Si yo utilizo cromoendoscopía con índigo carmín o con azul de metileno, pues puedo directamente orientar las biopsias a las lesiones o a las alteraciones mucosas que yo vea. Siempre que estoy haciendo vigilancia de cáncer, pues tratar de tomar las zonas que se ven más pálidas, las zonas que se ven diferentes, y sobre todo y siempre las zonas a las áreas de estenosis, esas son súper importantes. Pero si yo no hago cromoendoscopía, me toca hacerle de 2 a 4 biopsias cada 10 centímetros en cada uno de los segmentos evaluados. Y por supuesto las lesiones sospechosas. Una invitación muy importante que quiero hacerles para que esto que estamos diciendo realmente sea una realidad, sea una cosa que nosotros podamos hacer en el día a día, es que participemos en los trabajos de investigación que se están haciendo. Entonces, hay 2 trabajos planteados por el grupo de endoscopia. Uno es la aplicación de los índices de actividad, que está liderado por el doctor Melquisedec Vargas, que tiene la app incluso pues para ayudarnos con eso, y les dejo el mail para que cuando les llegue la invitación a participar, por favor lo reciban y se apunten a trabajar. Y el otro protocolo muy lindo del que sale todo esto de la intubación ileal y cómo podemos hacerlo y cómo podemos lograrlo, lo está liderando la doctora Michelle Higuera, y también les dejo el correo para que cuando llegue el correo de ella haciendo la invitación, por supuesto, todo lo hagan, le digan que sí. Y muchísimas gracias, porque uno es lo que es, pues, por sus maestros, por su familia, por los amigos que siempre le ayudan, y tengan esto en mente, ¿no? El T2T y el compromiso de reportar con índices de actividad que este nuevo objetivo nos representa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Excelente presentación. Como comentamos al inicio, tú dejaste bien claro a lo largo de tu charla la importancia que tiene la endoscopia, ¿verdad? O la endoscopía. Mencionaste varios puntos, pero me gustaría recalcar algunos. Uno es la importancia de la intubación cecal y del ilium, ¿verdad? Que eso muchas veces, sobre todo en el paciente que uno realiza la endoscopía y no piensa que tenga una enfermedad inflamatoria, o fue derivado un paciente que uno no vio y solamente va a hacerle el estudio, hay que acostumbrarse a entrar siempre. Pero además, para tener una curva de entrenamiento importante, decir, bueno, en este paciente yo no voy a entrar, total, no es la sospecha, no le hice, tenía un pólipo, en fin. Creo que eso es tremendamente importante, porque después cuando queremos ingresar al ilium no es tan fácil, y como tú mostraste, los índices de fracaso no son menores. Y curiosamente, las personas que están en entrenamiento no es tan curioso, porque como quieren aprender a entrar al ilium, generalmente intuban más el ilium que el endoscopista que ya está entrenado. Lo otro que me gustaba destacar es el número de biopsias. Yo he leído bastante acerca de esto, y realmente cuando uno conversa con los anatomopatólogos lo que nos piden es el mayor número de biopsias que podamos. En general se habla de 2 por sector, de 4 por sector. Cuando uno tiene posibilidad de hacer biopsias, yo creo que el concepto que ellos manejan es correcto. Cuantas más mejor, porque uno va a tener mayores posibilidades de diagnóstico y de seguimiento de los pacientes. Lo otro es los score. Nosotros no estamos acostumbrados a utilizar score, nos cuesta utilizar score, no los tenemos impresos, no los recordamos. Algunos de los que tú mostraste son enormemente largos, pero la realidad es que, más allá de que uno lo utilice o lo exprese, el score lo que hace es recordar por lo menos las cosas que uno debe informar en una endoscopía. Pasa lo mismo con el score de Sargar o con cualquier otro score de cualquier otra patología. Si uno mira lo que le pide el score, es lo que debe describir, sobre todo para la gente que está familiarizada con ello, porque uno sabe que tiene que describir la mucosa, que tiene que describirlo por sector, porque si no, cuando uno hace el informe de endoscopía pone colitis leve, alguna úlcera, y no sabemos si es de todos los sectores, de cuáles sectores, etc. Entonces, creo que es importante manejar los scores, pero sobre todo lo que exigen los scores nos hacen hacer un informe que tenga el contenido que sirva luego para evaluarlo. Y lo último es lo del riesgo de cáncer, que en realidad nosotros, bueno, siempre se ha dicho, y lo traemos mucho de los adultos, que el riesgo de cáncer es 10 años después de la enfermedad.
Y nosotros hace unos años estábamos acostumbrados a ver enfermedad inflamatoria en niños grandes, o sea, preadolescentes, adolescentes, entonces nunca ha sido una preocupación para nosotros el riesgo de cáncer. Pero el gran problema que tenemos ahora es que estamos viendo niños muy pequeños y siguen en la pediatría cuando ya tienen riesgo de cáncer. Entonces es otro elemento que debemos tener muy en cuenta de aquí en más, porque siguen con nosotros pacientes que ya tienen riesgo de cáncer. Y bueno, esas directivas que tuviste son muy importantes, cuáles son los signos de riesgo, cómo tenemos que diagnosticarlo, cómo tenemos que biopsiarlo, acostumbrarnos a utilizar la cromoendoscopía, que generalmente no la utilizamos, ni la tenemos presente, ni tenemos los colorantes en el recinto donde hacemos las endoscopías. Entonces yo hago un llamado de atención en esto, que tenemos que empezar a preocuparnos mucho más por este tema. Bueno, no sé, Mariela, si tú quieres hacer algún comentario. Tenés el micrófono apagado, Mariela. ¿Está Mariela? Sí, está. Sí, la vemos. Es que está Sí, el micrófono apagado. Ahora sí, eso. No, me parece excelente la charla. Yo ayer la escuché a Claudia también, que justo nos dio una charla, y creo que sí, que me parece fundamental el tema de la intubación ileal, porque cambia el pronóstico. Hay una pregunta en el chat que dice si hay relación entre los hallazgos en el Ilion y los resultados del laboratorio, ¿sí? de la clínica o del laboratorio. Me parece que es fundamental intubar, uno debe tratar de intubar el ilion en la endoscopía, en todas las colonoscopías, porque obviamente lo que estamos viendo es que cambia el diagnóstico. Y otra cosa que me parece fundamental hoy por hoy es que nosotros estamos viendo, sobre todo, bueno, nosotros en nuestro hospital vemos pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria muy temprana, pequeños, y que llevan muchos años de enfermedad, entonces uno tiene que empezar a pesquisar cáncer colorectal y bueno, y primero, bueno, tratar de empezar a utilizar los scores, porque así hablamos todos en el mismo idioma y podemos hacer trabajos comparativos, eso me parece fundamental, pero también el tema de, una vez que uno aplica los scores, después empezar a aplicar esto de la pesquisa de cáncer colorectal y después poder lograr scores para también ayudarnos, ¿no? Creo que es fundamental y me parece excelente la charla que dio Claudia. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, doctor Claudio. Bueno, Mónica, ¿querés hacer algún comentario? Sí, Si yo no, estaba pasaríamos a las mirando, preguntas. sí, yo estaba mirando algunas inquietudes y Andrés Enríquez preguntaba si se podía utilizar la clasificación de Montreal o es cerrado y habría que usar la de París. Bueno, eso es una clasificación clínica, estábamos hablando hoy de clasificación endoscópicas. Yo sugiero que nos aboquemos al uso de la clasificación de París porque hubo cambios, actualizaciones con respecto a la previa de Montreal. Sí, eso está en las charlas anteriores. Por otro lado, pregunta también Andrés Enríquez, si en la colitis ulcerosa para control endoscópico se sugiere también realizar endoscopía alta junto a colonoscopía. Bueno, nuestra postura es que cuando un paciente entra a quirófano, está anestesiado y vamos a hacerle un control por una enfermedad inflamatoria, siempre hacemos endoscopía alta y baja. Si realmente el paciente es un paciente con diagnóstico confirmado de una colitis ulcerosa típica, bueno, se podría solamente hacer una colonoscopía. No sé cuál es el comentario que puede hacer de esto Claudia. Y por otro lado, la segunda comentario también para Claudia es que Vera nos habla de, bueno, en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina también, por supuesto, hoy en día, y digamos, aún hoy en día que ha recrudecido el diagnóstico diferencial con la tuberculosis intestinal. Entonces, en estos pacientes, más allá de enviar material para su diagnóstico histopatológico, bueno, tomar biopsias para hacer PCR en solución fisiológica, para hacer inmunistoquímica, para no solo tuberculosis, sino PCR para citomegalovirus, herpes y otros. Nosotros sí también lo hacemos de rutina
cuando pensamos en un paciente con estas características clínicas y hacer un diagnóstico correcto, tenemos que pensar también que puede tener una enfermedad infecciosa, y la tuberculosis hoy en día realmente es una preocupación. Y aquellos pacientes que están inmunosuprimidos y que hacemos una endoscopía de control por rebrote, también pensamos que el CMV puede estar jugando en su aspecto, digamos, de descompensación clínica endoscópica, y es así también que tomamos biopsias para CMV, para micobacterias, ¿sí? De acuerdo, Entonces, no, yo creo que en cuanto a la parte infecciosa, igual que la doctora Contreras, completamente de acuerdo. En cuanto a la pregunta del doctor Enríquez, creo que cuando uno dice, bueno, le va a hacer la colitis ulcerativa, la pregunta es ¿para qué se la va a hacer? Entonces, en general, si ya es fuera del diagnóstico y lo vamos a hacer uno por seguimiento o dos por vigilancia de cáncer. Entonces, si usted la va a hacer por seguimiento, en general, tiene dos opciones: que esté asintomático pero tenga una calprotectina elevada. En ese caso, pues solamente daría colonoscopia para mirar si hay curación mucosa, o que esté sintomático, o por ejemplo con una anemia que usted nos explica, y entonces usted dice, bueno, no, me tengo que ir a buscar que reclasificar la enfermedad o mirar si tiene un compromiso, entonces ahí haríamos alta y baja. Y por supuesto, pues para vigilancia de cáncer colorectal sí sería solamente baja. Entonces, como establecido el objetivo de para qué es la colonoscopia de la colitis ulcerativa, establece uno la necesidad de juntarle o pues, sumar la alta o no. sí, no, claro, yo creo que lo que tiene que quedar en claro, sí, un paciente que ya tiene diagnóstico de una colitis ulcerosa típica y quiero hacer un control, porque bueno, tenemos una calprotectina y una clínica que amerita hacer un control, en una colonoscopía de control. ¿A ese paciente le haces una endoscopía alta? Y si Esa es la está, pregunta. exacto, si está clínicamente sintomático y tiene alguna cosa, no va ganando bien de peso, tiene anemia, tiene síntomas, yo tengo que ir a definir, por ejemplo, aumentar el tratamiento o reclasificarla. Entonces, en ese amerita completamente entrar a hacer la alta. Exacto. Por eso, entonces, que nos quede claro que un paciente con una enfermedad inflamatoria, nos manejamos con los criterios de Porto y siempre endoscopía Perfecto. alta y baja, ¿sí? Para Y diagnóstico, sí. clasificación de París antes que la de Montreal, De acuerdo. ¿sí? Bien, Sí, no, muy importante, Mónica, lo que decís, la diferencia, porque una cosa es en el diagnóstico, siempre alta y baja. El sí, tema que sí. tú planteabas recién, y que, bueno, Claudia lo contestó bien, ustedes lo usan de rutina, no todo el mundo lo usa de rutina en el control del paciente, sino si hay alguna necesidad de reclasificación o si hay algún problema, ahí sí. Ustedes lo Exacto. usan de rutina, creo que, No, bueno, igual no lo usamos de rutina, sino que ¿no? lo usamos, como dijo Claudia, ante la necesidad de cambiar un Ah, ok. diagnóstico o si surge alguna otra, una necesidad en el paciente, un dolor abdominal, como decía Claudia, o alguna otra cosa. Sino si el paciente tiene diagnóstico, salvo que querramos cambiar tratamiento o que haya algo nuevo en el paciente, ahí hacemos altibaja y al diagnóstico siempre. Nosotros, como Sí, tenemos la posibilidad de tener el paciente dormido, le hacemos a todos los pacientes altibaja, porque sí, también hemos sí. tenido pacientes que solo se le ha hecho o vienen con endoscopía baja, con un diagnóstico, y después nos encontramos que es el otro diagnóstico, es otra enfermedad. Entonces, siempre que nosotros tenemos la posibilidad en el hospital, tratamos de hacer las dos, alta y baja. Sí. Sí, ok, igual. Y después, Claudia, lo que viste que vos dijiste que en un paciente con una colitis severa, uno debe hacer una rectoscopía en ese momento y no volver a hacer, cuando el paciente esté estable, una colono completa. Entonces ahí lo que deberíamos hacer es una enteroresonancia y eventualmente una cápsula para que nos ayude a estadificar tal vez para el seguimiento, ¿no? Porque al principio el paciente va a estar muy comprometido, no le vamos a hacer una colono completa, pero me parece que es importante que en ese momento no volver a hacer endoscopía cuando está estable por los criterios de Porto o para establecerlos, como dijiste, pero sí completar con una enteroresonancia y eventualmente una cápsula. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, y sobre todo, pues lo que pasa mucho con estos niños y con los niños de enfermedad inflamatoria es que uno se ve obligado a hacer como tú estás diciendo, o sea, como lo decía la doctora Mónica, es que son niños que eh, eh,
mejoran un poco, empiezan con el tratamiento inicial y recaen, incluso con los biológicos, o sea, pierden, hay fallas terapéuticas secundarias en los biológicos y uno se ve obligado a hacer más intervención endoscópica para reclasificar, entonces, claro, ¿no? Sin duda un niño que consulta con un cuadro muy agudo y que uno empieza un tratamiento, es casi seguro que ese niño va a necesitar incluso, además de completar el tratamiento, como tú lo dices, con la enteroscopia y la cápsula, probablemente estudios endoscópicos en su evolución. De acuerdo. A ver No si sé más si preguntas. Anuk, no sé si había recolectado alguna pregunta o quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que haya visto importante. Pregunta acá, Vera, actualmente, ¿cómo es el método para preparar un paciente a la colonoscopía? Le pregunta a Claudia. Esa es una pregunta muy interesante porque seguimos encontrando tasas muy altas de mala preparación. Entonces hemos venido modificando el protocolo y tenemos en el hospital un protocolo preparado, que no hemos podido implementar de preparación con productos de bajo volumen contra el polietilenglicol sin electrolitos, que sin duda para nosotros es pues en este momento como el mejor, la mejor preparación. Utilizamos entre 3 y 4 gramos por kilo, dependiendo del niño. Si es un niño con mucha diarrea, pues no le ponemos 4 gramos por kilo, sino 3. Antes preparábamos 2 días, pero lo que nos dimos cuenta es que con el primer día le da mucha diarrea y la mamá al segundo no le da el PEC, el polietilenglicol. Entonces, estamos haciendo preparación, tratando de llevar la preparación a un solo día con polietilenglicol sin electrolitos a 4 gramos por kilo en 2 dosis. Hacemos una llamada telefónica o le damos un número de contacto a la mamá para que nos llame en la tarde del día anterior, y si vemos que 3, 4 de la tarde no tiene diarrea, damos una dosis adicional de 1 gramo por kilo para que sea pues una dosis adicional en la tarde, casi tarde-noche, recomendando siempre una ingesta abundante de líquido, que es lo que garantiza la adecuada preparación. En lactantes menores de 2 meses no suspendemos la leche nunca, ni la lactancia, y a los niños pues, mayores de 2 años recomendamos la dieta líquida completa el día anterior. Sí, un comentario. ¿Ustedes utilizan polietilenglicol sin iones? Y Sí, logran buena preparación con sí, eso, porque la sí. verdad es que sí, Es que nos con esas dosis pasaba que... con el Clean Prep y con el Nulitelli, que sé con el electrolitos, perdón, si se pueden decir nombres comerciales, Sí, pero sí. que digamos que no tenían buena adherencia, no se lo tomaban por el sabor. Es más fácil como prepararlos con el PEP, porque en cualquiera de los líquidos que se lo toma, que se le da en el día, se le puede incluir. Entonces vemos que sobre todo los pequeñitos se lo toman más porque se cansan muy rápido. Ahora, si tenemos niños, por ejemplo, que hemos tenido falla, bueno, estos niños, sobre todo los de inflamatoria, ¿no? que además son estudios repetidos, ya vimos que en la anterior la preparación era mala con el PEC sin electrolitos, la siguiente preparación la hacemos con PEC con electrolitos. Entonces ahí sí, para 80 mililitros por kilo le calculamos una dilución de un sobre de 59 gramos en 1 litro y 80 cc por kilo pues para el día. No sé si tienen experiencia con el pico sulfato, con pico prep o... No Nosotros sé, Claudia. solamente lo ponemos cuando la indicación, por ejemplo, con los niños con mucho estreñimiento, que no son básicamente los de la enfermedad inflamatoria, son como los comunes, pero hay niños con estreñimientos muy severos que no se manejan, que hemos terminado teniendo colitis eosinofílicas. Entonces, esos niños que tienen estreñimiento, si son chiquititos, les ponemos pico sulfato en gotas. A los más grandecitos les ayudamos con bisacodilo, que es pues, igual 5 miligramos por kilo. 5 miligramos día, perdón, una tableta del día. ¿Ustedes, Mónica, qué usan para preparación de colon? Nosotros usamos Varex con electrolitos, los pacientes se internan, esto es en hospital público. En privado, o por lo pronto yo uso Varex sin electrolitos, a la misma dosis que Claudia, y también he tenido muy buenos resultados en pacientes más grandecitos, adolescentes, con el PicoPrep y el NovoPrep, que es el picosulfato, porque, bueno, toman muchísima menos cantidad, entonces, sí, hemos tenido buenos resultados. Y bueno, las consideraciones de acuerdo a la edad, también es como dijo Claudia,
En cuanto a un bebé, no se lo prepara, se lo deja con pecho y se le hace un enema de solución fisiológica evacuante. Esa es la forma de preparar a un lactante en Bueno, nuestro medio, ¿no? sí, sí. Sí, nosotros usamos con electrolitos y si no lo toman, lo ponemos sonda nasogástrica y se lo damos. Sí, bueno, Y estamos utilizando pico sulfato ahora con muy buenos resultados. Lo toman muy bien los niños y la verdad que los colon, no tenemos todavía números como para mostrar, pero lo que vemos, lo que hemos visto en los pacientes que hemos utilizado es que tenemos muy buenos resultados con él. Rodrigo dice que usan Rodrigo Vázquez, perdón, Sí, tanto polietilenglicol con electrolitos, que tiene mejor resultado, y sin electrolitos, por el mejor sabor, y se lo toman mejor, como dijo Claudia, bueno, es más o menos algo que se unifica, ¿no? El tratamiento es muy parecido. Andrés Enríquez pone Picopret, buena aceptación, a diferencia de el polietilenglicol con electrolitos. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es quien usa fosfodón, nosotros la verdad que no usamos fosfodón, he usado muy poco en pacientes adolescentes en privado, porque los adultos, digamos, prefieren por ahí el fosfodón antes del Varex con electrolitos o el polietilenglicol con electrolitos, y lo que hay que tener en cuenta es que el fosfodón puede provocar erosiones a nivel de la mucosa, a nivel distal también. Eso hay que tener en cuenta. muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ninguno usa manitol? Pregunta José Espolidoro. Yo la verdad que no tengo experiencia con manitol. Usan sí manitol la gente de diagnóstico por imágenes cuando uno le indica realizar una enteroresonancia con contraste endovenoso y oral. Previa a la preparación, ellos usan manitol, pero nosotros para endoscopía no. No sé, Claudia, ustedes si han usado manitol. No, Igual nosotros no. nosotros, perdón, no para preparación de No, colonos, sino igual eh, para contraste negativo endoluminal para la Exacto, anteroresonancia. exacto. no, nosotros no utilizamos manitol y hay algunos casos descritos con explosión de colon en polipectomías en adultos, de manera que nosotros, si vamos a hacer maniobra, no lo utilizamos, de hecho. Limonada de Roger tampoco, eso. Cuando empecé a hacer gastroenterología se usaba mucho la limonada de Roger, pero bueno, eso hace muchos años atrás. Muy bien. Bueno, vamos a Bueno, ver si hay alguna otra pregunta y si no, Claudio, damos por finalizado este módulo que fue excelente, sí, invitándolos para el próximo, que es la correlación histológica de lo que nosotros estuvimos viendo en endoscopía, ¿no? Otro gran desafío. Claro, no, sí, muchísimas no, gracias por la no invitación. estoy viendo. Lo único, un comentario de Rodrigo Vázquez que dice que ellos usan en el seguimiento alta y baja. Bueno, Sí, como sí, decíamos, nosotros en líneas algunos lo generales usan de también. rutina y a otros no. No, Pero ¿sabes bueno, cuál es el problema en los pacientes con colitis ulcerosa ya diagnosticada? Sobre todo es aquellos en nuestro medio, y se ve mucho en adultos que también tienen otra mentalidad. Ellos no tienen, como decía Claudia, las posibles manifestaciones atípicas de una colitis ulcerosa, y son distintas las enfermedades en pediatría. Pero los adultos no hacen de rutina endoscopía alta, ni siquiera para el diagnóstico, no. en muchos casos, Mm, y sobre todo en privado, en donde su seguro social o las obras sociales, bueno, no justifican muchas veces la realización de una endoscopía alta si se sospecha una colitis ulcerosa. Eso es lo que sucede. Pero bueno, en pediatría que quede un poco establecido que siempre para el diagnóstico criterios de Porto y es la endoscopía alta y la y la baja. colonoscopía con intubación ileal. Ahí Vera preguntó si buscan granulomas, que ellos buscan y encuentran muy pocos, si nosotros solemos encontrar, ¿no? Muy 7.5, ¿no? En el pocos. EuroKit, Es muy 5 bajo. años de seguimiento, 7.5, 4% de granulomas en la alta y ulceraciones con el 3%, como para definir por la alta, pero mucho para diagnóstico.
Entonces, tiene importancia, como lo decía la doctora Mónica, Mariela y Rodrigo, en una posible reclasificación, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, yo Bueno, creo muy que... bien. Sí, di, Mónica. No, digo, si les parece, son 20 y 20, podemos dar finalizado este módulo. ¿Mm? Sí, Muchísimas sí, gracias. bueno, yo les agradezco mucho y sobre todo a Claudia por su excelente presentación y a todos los que participaron, un saludo muy grande. Y también quiero enviar un saludo muy grande a Fernando Medina y a su simposio que comenzó hoy coincidiendo con nuestra actividad, pero he visto a varios que participaban hoy de su actividad y se han incluido a lo largo de la charla aquí después de su presentación. Así que para ellos también un saludo grande. Y bueno, los invitamos para el próximo módulo, como decía Mónica, y les agradecemos mucho su participación. Que tengan todos buenas noches.